tardes y bienvenidos a uno más de los ya habituales webinars del Foro de Capital Humano de PIA. El título de hoy es ¿Cómo afrontar el cambio en la empresa? Los que nos conocéis y seguís habitualmente, os habréis dado cuenta de que en esta ocasión hemos introducido algún pequeño cambio, pues queremos dar un enfoque un poco más dinámico y más participativo a estas sesiones. A continuación, Enrique Oliveras, responsable de e-learning y marketing online, hará una breve introducción en la que os explicará estos cambios y presentará a nuestros ponentes invitados de hoy. Muchas gracias por vuestra participación. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por asistir. Buenas tardes, Natalia. Buenas tardes al resto de ponentes. Y muchas gracias, sobre todo, si tenemos a algún asistente desde el otro lado del charco. Bien, como veréis, esta sesión la vamos a hacer un poquito distinta a los que ya nos conocéis, y los que no nos conocéis veréis que intentamos cada vez hacer una cosita que esté un poquito mejor. En este caso vamos a hacer un webinar que está basado en cómo afrontar el cambio dentro de la empresa, y vamos a estar, por un lado, Natalia, que nos va a asistir, que es quien nos ha presentado y nos va a asistir a nivel técnico y de control para el resto de los asistentes, yo que voy a hacer un papel de moderador, y vamos a tener a dos ponentes expertos en este tema. Te pediría, Natalia, por favor, yo no sé si pasará con los compañeros, pero yo en mi pantalla veo una franja negra en el lateral derecho, con lo cual debe ser algo que tienes en tu pantalla y nos está tapando. Perfecto. Vale, mejor así. Vale. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, os iba a comentar, tenemos a dos ponentes en esta ocasión. Por un lado tenemos a Mariano Peré, licenciado en Filología y Letras, especialidad en Psicología de la Complutense de Madrid, que ha sido director de formación de Philips, cofundador y presidente del Centro de Desarrollo de Directivos, cofundador y miembro de la Junta de Dirección del Centro Superior, profesor de la Escuela Superior de Gestión, etcétera, etcétera. Como veis, un largo currículum que avala y avalará todas sus opiniones. Evidentemente, también consultor del Grupo PIA y facilitador de los programas de desarrollo de liderazgo de Sanger and Folman. Por otro lado, tenemos a Paco Bonorra, ingeniero superior agrónomo de la Universidad de Valencia, miembro de la Junta Directiva del Centro de Promoción de la Calidad de la Comunidad, consultor adscrito al gabinete BDI-MIA y al proyecto de auditorías tecnológicas de la Universidad Politécnica de Valencia, y por supuesto también consultor del Grupo PIA en las áreas de calidad y habilidades personales. Antes de empezar, os comento un poquito cómo va a funcionar y cómo vamos a hacer la gestión de todo este nuevo webinar, a ver si lo conseguimos hacer también de una forma más dinámica y más agradable para todos. Este webinar va a contar de varias partes. Una primera parte, que era ya lo que nos estaba enseñando Natalia, es un material que os hemos enviado a todos los asistentes que estabais preinscritos, y en este material podíais visualizar pues varios documentos. Es decir, era un material introductorio al webinar y a lo que aquí se va a debatir y vamos a poder hablar esta tarde. Posteriormente, ahora os haré una pequeña introducción de este material. Posteriormente nos hablará Mariano y nos mostrará, tienes que darle al botón de arriba, Natalia, si no ese botón nos estará apareciendo todo el rato. Disculpad sí. este pequeño problema. Mariano nos hablará en principio un ratito sobre el cambio en la persona. Posteriormente tendremos un pequeño cambio, un pequeño también speech, una pequeña presentación por parte de Paco, y entraremos en una parte ya más de debate en la que nuestros ponentes debatirán varias de esas cosas. Pero lo que es muy importante es que no solo se trata de que nuestros ponentes puedan debatir, sino de que todos vosotros, los asistentes, también tengáis la oportunidad de comentar, opinar y debatir todo lo que consideréis. De tal forma nos encontraremos en que vosotros en vuestro panel probablemente vais a estar visionando un espacio que es para hacer un chat, para poder comentar, y por otro lado vais a ver también un botón que es como para levantar la mano. En tal caso, en cualquier momento que vosotros queráis preguntar, comentar
o incluso contestar alguna de las cosas que aquí se presenten, solo tenéis que o bien escribirlo por chat o bien solicitar mediante el botón de levantar la mano, que Natalia os dará voz para poder hablar y, bueno, comentar con todos nosotros todos estos temas. Sin preámbulos, os voy a comentar un poquito el material que se os ha enviado, a modo de que si alguien no ha podido leerlo, sepa un poquito de qué va. Es lo que teníamos un momentito en esta diapo de aquí. Y es, por un lado, un artículo que se publicó en la revista APD, un artículo de Pablo Riera, presidente del Grupo PIA, llamada La importancia del subconsciente en los procesos del cambio, en el que nos habla de cómo el subconsciente nos domina y en nuestra toma de decisiones, muchas veces influenciado por el entorno y otras simplemente provocadas por una primera reacción de negación que nos produce el cambio. Nos plantea un ejemplo, la paradoja de Abilene, y es bastante interesante de que lo hubierais podido leer si no lo habéis podido hacer. Por otro lado, tenemos un vídeo que se llama ¿Te atreves a soñar?, que lo podíais visualizar en YouTube, es muy ameno, es un vídeo muy ilustrativo y realizado con gran simpatía, y que de una forma muy clarificadora nos muestra qué es lo que se le llama la zona de confort y por qué sería interesante el que nos saliéramos al menos alguna vez de ella. Por otro lado, tenemos un artículo que se llama Cambiar o no cambiar, de Francisco Monorra, ponente también en esta ocasión, en el que nos habla del cambio a nivel de la empresa y nos indica distintos procesos para vencer la resistencia personal al cambio y las fases del proceso del cambio. Y por último, tenemos una lectura que se os había enviado también, que es una conferencia de Mergen Lesaget, espero haberlo dicho correctamente, en el que se nos explica por qué el cambio es necesario para que la empresa evolucione y cuáles son las diferencias entre cambio y transición. Digamos que nos da una serie de fases muy interesantes y sería una guía dentro de todo lo que sería un proceso del cambio. Por último, si Natalia nos puede esconder ese cuadradito que seguimos viendo, os dejo aquí con Mariano Peré para que nos pueda empezar a hablar de este tema. Recordar que en cualquier momento podéis escribir si tenéis alguna opinión o solicitar que podáis hablar al respecto. Sin más preámbulos, os dejo con Mariano Peré. Adelante, Mariano. Muy bien, muchas gracias, Enric. La primera parte de esta conferencia es el cambio personal, el proceso de cambio en la persona. Estaremos unos 10-12 minutos con la presentación, incluidas preguntas para votar, y continuaremos después con un pequeño coloquio antes de la segunda ponencia que dirigirá con la misma metodología Paco Bonora, para terminar, como acaba de decir Enric, con el coloquio final. El desafío del cambio. Es verdad que en la actualidad los cambios tecnológicos, empresariales, laborales y de otro tipo de variables del entorno son abrumadores, aunque el cambio no es ninguna novedad. Es la razón de ser un poco de la existencia de la vida. Pero, ¿cómo nos enfrentamos nosotros a los cambios? A los cambios que padecemos en este momento. Me gustaría que con estas preguntas, que luego ya van a formar parte del debate, presentarlas desde ahora para que las tengamos presentes. ¿A qué cambios? Me gustaría también que asociarais lo que vamos a decir a algún cambio que vosotros, cada uno, haya experimentado hace poco tiempo, algún cambio importante, o que esté experimentando en este momento, para que la teorización sobre el cambio adquiera su emoción y su vinculación a la realidad. Así que, ¿qué cambios te enfrentas en este momento, o te has enfrentado hace muy poco? ¿Esos cambios, o ese cambio, contradice tus aspiraciones? ¿O por el contrario, va a favor de ellas? ¿Cómo te está afectando? ¿En qué punto del proceso de cambio te encuentras? ¿Qué medidas de control puedes realizar sobre el cambio sobrevenido, sobre el cambio que se te impone? Y por último, ¿qué oportunidades de éxito y desarrollo te ofrece el cambio? Pero fíjate una cosa, si alguien no quiere pensar demasiado en sí mismo, en su propia realidad, en su propio cambio, os voy a poner un ejemplo para que lo tengamos ahí de referencia.
Se trata de una película que a lo mejor muchos habéis visto, u otros, si no habéis visto, habéis oído hablar de ella. Es una maravillosa película. Se llama Up in the Air, de George Clooney. Esta película, que fue titulada para Latinoamérica como Amor sin escalas o alguna cosa parecida, Up in the Air, es una película en la cual el protagonista, Ryan, George Clooney, experto en reducciones de plantilla y salarios de muchas personas a las que está afectando continuamente el cambio en función de su propia actividad de consultor, pues bien, él mismo, como persona, como individuo, tiene que enfrentarse también a sus propios cambios, como el cambio de tecnología del trabajo, primero, y el cambio en su vida sentimental, después. El proceso de todos estos cambios, de los individuos que padecen los despidos y las reducciones salariales, y de él mismo, como individuo afectado por una tecnología dramática que le hace modificar todos sus hábitos profesionales y por su propia vida sentimental, nos muestra un calidoscopio de procesos de cambio y de cómo suceden a veces, terminando bien y otras no tan bien, que realmente es digna de ver y os la recomiendo fervientemente. Vamos a pasar la diapositiva. Una de las cosas que hay que ver para entender el cambio personal es el proceso de cambio, que lo estamos viendo en pantalla. El proceso de cambio, según todos los estudiosos, tiene una serie de fases por las que hay que pasar sí o sí, aunque reciban otros nombres puntualmente. Lo primero es el shock. El cambio sobrevenido, que es el que estoy hablando ahora, individual, personal, empieza por una reacción de sorpresa, desconcierto. A mí me ha tocado, a mí me vas a bajar el sueldo, yo me tengo que ir de la empresa, a mí me ha pasado esto, a mí me ha venido esta enfermedad incurable, etc. El shock, sorpresa, desconcierto. La siguiente fase es la negación, rechazo, enfado, ira, incluso ira a veces de equipo, cuando una plantilla entera se enfrenta porque niega el cambio que se impone. La tercera parte del proceso, la tercera fase, es la resistencia, la oposición a la tentativa de cambio. Es decir, es un esfuerzo por querer anular o disminuir el efecto del cambio mediante la fuerza o mediante la negociación. El siguiente paso es el duelo. Pero entendamos el duelo bien, El duelo es el proceso de renuncia de la resistencia al cambio. El duelo es una fase necesaria. A veces el duelo en el mundo occidental ha estado mal visto, pero el duelo es indispensable. Hay que dolerse. Tiene que haber una etapa, una fase de sufrimiento por la pérdida. El duelo es un trabajo de desapego. Desapego de lo que se tenía para poderse preparar al cambio. Ese desapego, por supuesto, cursa a veces con abatimiento, o con sufrimiento, o con tristeza, incluso a veces con depresión. Pero el duelo es un proceso de renuncia a lo anterior para poder aceptar lo nuevo. Y por último, por lo tanto, aceptación. Primero es a nivel de idea, se aceptan las ideas, se acepta mentalmente y después se acepta a nivel de comportamientos que ya son coherentes con la nueva situación. Pasamos al siguiente. Por lo tanto, este proceso de cambio es una realidad que está ahí como modelo. Bien es cierto que hay variaciones personales en este proceso que padecemos o que sufrimos o que simplemente caminamos las personas en todo cambio. Estas variaciones personales son a veces se llaman con algunos nombres. Algunas personas se saltan alguna parte del proceso o vuelven un poco atrás. Los peligros de este problema es el bloqueo en una de las fases. Es decir, si una persona se queda bloqueada en una de las fases. Por ejemplo, en la fase de duelo, el quedarte bloqueada en el duelo, en la pérdida, en el sufrimiento por la pérdida de lo anterior, en la nostalgia de lo anterior, te puede conducir a la depresión, te puede conducir a la inactividad. Otro peligro es que se crea un círculo vicioso donde uno vuelve hacia atrás, viene adelante, viene hacia atrás, etcétera, ¿no? Vemos en el dibujito que está el modelo de
una psiquiatra y psicóloga muy conocida, que realmente es un poco la que empezó a dar pie a los estudios del proceso de cambio, ¿no? Se llama Elizabeth Kubler-Ross. Ella habla de la curva del cambio. La vemos ahí dibujada, muy graciosamente, estas fases muy parecidas a como los hemos nombrado nosotros, pero fíjense, terminan con la aceptación. El proceso de cambio acaba con la aceptación del cambio, con la aceptación, con la asunción real de este cambio. Natalia, quizá nos tocaba hacer ¿podemos ir a las 2 diapositivas donde tenemos preguntas para votar? Y así hacemos participar a nuestros ponentes. Una estaba antes, las dos están inmediatamente antes de la que acabo de comentar. Digo, físicamente hablando. Bien, perfecto, la resistencia al cambio. Os vamos a pedir que votéis. Leo la pregunta que os queremos hacer, que os hacemos. La resistencia al cambio, de la que acabamos de hablar, es un proceso que suele seguir a un anuncio de cambio. Ahora bien, cuando la resistencia es grande, nos advierte, seleccione una de estas opciones. Aquí os animamos a que vayáis respondiendo vosotros mismos y el sistema irá haciendo un cálculo y Natalia y así ya nos mostrará tal como vamos. ¿Nos vas comentando cómo estamos? Sí, perdón, estaba en silencio para no molestar. Pues bueno, vamos por el 28% más o menos de votación. Vamos a dar un poquito más de tiempo para que todo el mundo pueda marcar su opción y después os mostraré los resultados. Estamos en el 60%. ¿Ven? Bien, 80. Vamos a dar un par de segundos para que todo el mundo termine de votar. Segundos, ¿verdad? No se habla en horas, se habla en segundos. Muy bien. Es así, es así. Muy bien, pues ¿Cuáles vamos a son ver los resultados? los resultados. Ahí los tenemos. La ¿Nos puedes resistencia comentar al tú cambio, mismo, Mariano? sí, es un proceso que suele seguir que se sigue a un anuncio de cambio. Cuando la resistencia es grande, nos advierte 19% de los asistentes, de los participantes, dice que el cambio que quiere imponerse es grande y piensa que el motivo de la resistencia es que el cambio es muy grande. Un 38% parece que gana esta opción, pero bueno, hay otras muy importantes. Es que la persona no tiene recursos necesarios para afrontarlo, recursos personales. 31% también, que la persona desconfía del promotor o agente del cambio. No me fío ni un pelo de este, ¿no? En fin, sería un poco la frase. Que a la persona no le gustan los cambios. Bueno, en realidad, mi opinión sobre esta pregunta es que estoy completamente de acuerdo con vosotros, porque la última pregunta, la que ha salido menos votada, es una pregunta que puede ser verdad en algún caso, pero no suele ser la verdadera razón. Es decir, la gente, salvo rarísimas excepciones, no deja de cambiar porque no le gusten los cambios, ¿verdad? Simplemente porque no ve motivos para cambiar. Por lo tanto, las otras tres preguntas son absolutamente verdaderas. Yo creo que en algunos casos la primera es correcta, el cambio es demasiado grande, la segunda también lo es, muchísimo. La persona no tiene los recursos para cambiar, no todo el mundo puede asumir pues, la muerte de un ser querido, por ejemplo, así por las buenas, necesita su tiempo y su proceso. O que la persona desconfía del promotor, aquel que dice. Muchas gracias, la verdad es que la respuesta es muy lúcida y habla un poco de la importancia de esas tres primeras, sobre todo, la cuarta también, tres primeras respuestas a la resistencia. Vemos la segunda, por favor. ¿Quieres la siguiente? Muy bien. Sí.
A ver, se nos carga. Ahí tenemos la siguiente pregunta. ¿La veis, no? El Ahí está. afrontamiento. El proceso de afrontamiento de un cambio sobrevenido, es decir, no un cambio que tú quieras hacer como promotor, sino el que te viene impuesto, supone una experiencia personal que en sí misma, y aquí hay que optar, más sencillita la respuesta que más fácil, no es buena ni mala la experiencia esa del cambio que se te impone, es dolorosa, no se la deseo a nadie, o es enriquecedora. Adelante, Bien, pues, por lo tanto. Vamos por el Seguimos. 40%, vamos a esperar un poquito, ¿vale? Perfecto, seguimos el mismo proceso. Ahí tienes alguna preidea ya. Sí, la verdad es que es sorprendente, es muy sorprendente. El 80% opinan que es una experiencia enriquecedora. Mira, qué bien. Y yo creo que os lo puedo mostrar ya porque prácticamente estamos en el 95% y Sí. Perfecto. pienso que ya es. Lo vemos. Lo estáis viendo, ¿verdad? Pues no. ¿No? Sí, Sí, Lo vemos veréis ahora. en ya. Perfecto, muy bien. El 10% no es buena ni mala, el 0% que el proceso es doloroso, no sé. Bueno, muy bien. También nos da un poco una idea, como tú dices, Natalia, de que realmente al final del túnel, aunque sea un túnel el proceso a veces, se ve la posibilidad de enriquecerse, ¿verdad? Enriquecerse, desarrollarse, mejorar. Fantástico. Gracias. Seguimos adelante. Muy bien. Las versiones personales, esto lo habíamos visto ya. Ujú. Y la siguiente diapositiva. Sí, tarda unos segunditos. Sí. No. Sí. Es otro aspecto de la presentación. Hemos hablado de la resistencia y del proceso de cambio, ¿verdad? Vamos a ver un poco las maneras de controlar ese proceso de cambio. La manera de controlar el cambio, la manera de convertirlo incluso en un triunfo personal. Hay 4 opciones principales, aquí vemos las 2 primeras. A, empeñarse en que el cambio no se produzca. Fijaros, esto es una posición activa que consiste en insistir en que las cosas sigan siendo como eran antes, que el cargo que yo tenía siga siendo el que era, que los colaboradores que yo tenía sigan siendo los mismos, que no, es empeñarse en que no se produzca el cambio. A veces esto no es muy productivo, ¿verdad? La segunda opción es una opción más pasiva, es abandonar, resistirse, conformarse, es decir, no hacer nada, o bien incluso parecer que haces algo, como es enfrentarte a un cambio organizacional, como ejemplo, y decir, no, yo me voy a la empresa, esto no lo acepto. Cuidado con el no me voy. Yo he tenido como coach de algunos ejecutivos llegar a decirles, por favor, no me vengas con esto, no me cuentes que vas a decir que como no te den no sé qué límites, porque a lo mejor te arrepientes. Estas cosas no se pueden hacer así, de esta manera. Bien, abandonarse, resistirse, tampoco parece una opción muy productiva. Pero existen, la activa de empeñarse en enfrentarse a ese cambio y la pasiva de rendirse. Veamos otras 2 opciones en la siguiente diapositiva, seguro, mucho más productivas. La opción C consiste en controlar los aspectos factibles del cambio. Es decir, el cambio está ahí, uno entiende que el cambio es abrumador y no hay nada que hacer contra él, porque lo ha dictado la naturaleza, o lo ha dictado la empresa, o lo ha dictado la divinidad. La cuestión es que algo hay que hacer. Una de las opciones es controlar esos aspectos factibles de 2 maneras, o bien negociar con la organización o con el familiar o con quien sea, un divorcio, por ejemplo, negociar los aspectos valiosos. Sí, bueno, sí, mira, tú te vas a quedar con la casa, pero yo me quiero quedar con este cuadro. Negociar para reservar aspectos valiosos. Las personas del equipo, el lugar donde vas a trabajar, el cargo, aunque te bajen el sueldo, en fin. Y otra manera de entenderlo es obtener ganancias secundarias. Es decir, por ejemplo, bueno, yo acepto que me trasladen a Colombia, pero yo quiero una mejora de sueldo, quiero más tiempo libre o quiero unas nuevas funciones.
Otra manera de controlar este proceso es mucho más radical, que no va en contradicción con el C, y es el D, que es aceptar el cambio como tal y explotar las nuevas oportunidades. Es decir, no luchar, no gastarse demasiado en lo A, B, en la A, B, ni siquiera en la C un poco menos, y más bien hacer una aceptación y lanzarte al desarrollo de las nuevas competencias, de las nuevas experiencias, de conocer un lugar nuevo para vivir y para rifarte, en fin, de enfrentarte a una nueva vida. La aceptación como motor del cambio, dejar atrás lo antiguo y vivir intensamente, hasta donde se pueda, lo nuevo. Seguimos adelante. Lo siguiente, Hay Mariano, es una pregunta. ¿Quieres mostrarla? Sí. Sí. Es una pregunta para votar, sí. Muy bien. Los cambios organizacionales afectan negativamente al clima de confianza. Os la muestro. Sí. Y está en pantalla. Pues nada, bien. Adelante, entonces, por favor, podéis votar. Aquí ya hablamos de un tipo de cambios concretos que son los empresariales. Bien, vamos por el 50% aproximadamente. Tenemos una de las respuestas que tiene el 0%. Bueno, está muy bien esto. Bueno, y creo que podemos cerrar y os muestro los resultados. Muy bien. Pues coméntalo, Natalia. Muy bien, pues espera, porque yo no veo lo mismo que vosotros. Perdón. Yo lo veo en chiquitito. Disculpa, os lo comento yo. Bien, tenemos... Perdón. Venga, sí. Digo, no hay ningún problema, os lo comento yo si Natalia no lo está viendo. Simplemente tenemos un 20% que nos dicen que sí, que en la mayoría de los casos. Un 0% que dicen que no, para nada, con lo cual está muy claro que esta no es una opción. Y el 80% opina que la confianza se mantiene si se respetan las necesidades básicas, lo cual me parece muy interesante. Está muy bien. Todo Vamos tuyo, a ver Mariano. a la siguiente diapositiva cuáles son esas necesidades básicas. Estas son un poco las necesidades básicas. Es decir, perdón, no, antes de la conclusión, sí, las teníamos en la diapositiva, exactamente. Ahí. Mira, está en la parte de abajo de la... todo cambio organizacional tiene un impacto sobre las personas, todo. Y puede generar, por eso está en interrogación, un problema de confianza. Pero, ¿cuáles son las necesidades de las personas que son capaces de amortiguar la falta de confianza y, dijéramos, colaborar en la medida de lo posible con el proceso de cambio? Estas son las necesidades que tienen las personas ante el cambio que la organización, que el director, que el presidente del gobierno, que las personas que mandan, que imponen el cambio han definido. La persona necesita ser informada. Necesita ser escuchado, pero escuchado uno a uno. No vale aquello que decía un tío que yo conocía, un director general de una empresa. No, aquí no va a informar uno a uno, aquí se informa a tal, se reúne la gente, no sé qué, se le dice, no, esto no vale. Esto además, pero la información tiene que ser individual. Participar en el cambio. La gente le gusta participar en el cambio. Incluso en el cambio que le afecta a él, no siempre bien, quiere participar. Conocer lo que puede ser negociado. Él tiene el derecho de saber si en lo que va a afectar a su puesto de trabajo, algunas cosas pueden negociarse. Por ejemplo, puedo no asistir, puedo los viernes enteros tenerlos libres, tengo mis cosas personales, conciliación, no sé qué, pero en fin, respeto a su singularidad, es decir, a su historia, a sus competencias, a sus intereses, y percibir en este cambio que impone la organización una coherencia con los valores comunes predicados. Cuando esto es así, la confianza está asegurada y el impacto en las personas será más positivo que negativo. Con lo cual, yo termino, aunque vamos a ver la diapositiva esa para no saltarnos nada, en la que hay una... Bueno, en la conclusión incluso
nos la vamos a saltar porque yo creo que el tiempo se nos ha ido. Pero me quería detener un momento en la segunda de las frases que he saltado del gran maestro Carl Jung, cuando dice: nadie puede ser esclavo de su identidad. Cuando surge una posibilidad de cambio hay que cambiar. Él realmente hablaba del cambio activo, que también es un cambio, el cambio de transformación constante de uno mismo para ser mejor. La persona Jung hablaba de que debe estar constantemente buscándose a sí mismo y buscando un poco su identidad en el entorno donde vive, ¿no? Y este proceso es el que le hace, decía Jung, no solamente autorrealizarse, sentirse pleno, sino precisamente en esa plenitud ser feliz. Por lo tanto, si alguien quiere profundizar de verdad en términos ya un poco de psicología, a veces no tan sencilla, que lea a Carl Gustav Jung y me lo agradecerá. Nada más, tenemos ahora, Enrique, Natalia, ¿ponemos las preguntas o las dejamos para tenemos aquí en pantalla una serie de preguntas que en este caso yo voy a permitirle o a pedirle por favor a Francisco, a Paco, que también se va introduciendo y las pueda comentar, pero al igual que él, os pido a todo el resto de asistentes que estáis aquí con nosotros esta tarde, que aprovechéis para comentar si alguna de estas preguntas os parece interesante, o deis vuestra opinión, o simplemente le consultéis algo a Mariano, así muy rápidamente, porque después tendremos una etapa un poquito más amplia para poder charlar y hacer las preguntas que queramos. No sé si hay alguien que quiera consultar o preguntar algo, Natalia, y si no, Paco, adelante, responde de aquí lo que te apetezca y vamos introduciéndonos en tu tema. Sí, empieza tú si quieres, Paco, porque en principio no tenemos ninguna... Pues yo efectivamente soy Francisco Bonora, Paco para las amigas y los amigos, y espero que así sea durante todo este webinar y tardes sucesivas. Bien, buenas tardes a todos. Y en cuanto a la primera cuestión sobre si piensas que en un cambio concreto vivido, ¿cuál fue la primera reacción de las personas? Todos esos aspectos de sorpresa, agrado, perturbación. Mi experiencia en los cambios que he tenido ocasión de ver cuando he asistido como consultora en varios procesos de cambio que he vivido en primera persona o bien que los he tutelado. La primera, desde luego, sorpresa siempre, agrado al principio nunca, sobre todo sorpresa en algunos casos o perturbación y enfado. ¿Y por qué? Porque pensaban sobre todo en que les venía más faena, un marrón que me ha quedado o más faena, con lo que yo tengo y encima me toca más, ¿no? Y luego también incredulidad, ¿esto para qué va a servir, no? A partir de aquí, y yo se me ocurre, mientras hay alguna pregunta más, un par de reflexiones. Y sobre todo una, que Mariano ya lo ha comentado, es información. Cuando hay información, hay transparencia, y a la gente se le dice, esta es nuestra situación, hay que cambiar por esto, y los beneficios serán estos, y lo vamos a hacer así, y los beneficios de hacerlo serán así, entonces la gente, esa incredulidad inicial empieza a aflojar, o desaparece, y que tienen una más proactividad para dejar de pensar en que es más faena y empezar a pensar de que les puede beneficiar tanto a ellos como a los demás, ¿no? Esa es mi reflexión, y si hubiera alguna más por ahí, pues sería muy interesante debatirlas entre todos. Sí. ¿Has recogido alguna? María, Paco, no. Si no, ¿qué te parece si empezamos con lo tuyo? Bueno, hay otras dos preguntas si queréis. O dejadme hacer un pequeño inciso solamente. Solo recordaros a todos que la forma de hacer preguntas es o bien levantando la mano, que es haciendo un clic en un iconito que tenéis con forma de mano, o bien introduciendo vuestra pregunta directamente en el chat. Y yo la veré y se la pasaré a los ponentes. Vale, simplemente era eso, recordar la forma de participar, claro, por si acaso, ¿vale? Además puede haber una pregunta que no esté ahí plasmada en el papel, por supuesto, una pregunta cualquiera sobre el tema que hemos comentado del cambio en la persona, del cambio del proceso de cambio personal. Se pregunta o experiencia. Veo que hay José Vera que parece que pregunta algo, ¿es así? Sí, veo que nos dice que José tiene que hay una pregunta, sí. Mariano, digo Natalia.
Nosotros Vale, no lo José, vemos. puedes hablar cuando quieras. Te he quitado el mute, con lo cual te oímos. Muy buenas tardes. Nada, es una pregunta un poco obvia, pero los cambios, sobre todo los que nos enfadan, quiero decir que si son cambios que en un primer momento son agradables, rápidamente se van a asimilar, ¿verdad? Entonces Esto es son verdad. cambios que de alguna manera nos afecten de forma negativa en un principio, ¿no? Porque cambios agradables uno enseguida pasaría a la fase de asimilación inmediatamente, ¿no? De control, sobre todo de control de los variables de afectación. Pero fíjate un momentito, o sea, hace poco una hermana mía decidió arreglar la casa, mira, una casa, 3 pisos y tal vez, una casa independiente, ¿no? Decidió arreglar la casa, pintar la casa entera. Bueno, esto lo decidieron ellos, ¿eh? Pero el proceso de cambio, ¿eh? El martirio, el dolor, el sufrimiento que pasó fue, la llevó a estar enferma, ¿eh? Ver la casa patas arriba durante 6 meses, ¿eh? Es decir, incluso el cambio deseado, el cambio decidido por uno mismo, si es significativo, cuidado, es un proceso también duro, ¿eh? Cuando una persona en las empresas multinacionales le decía, mire, usted se va a vivir a México, a Colombia, me estoy acordando de eso, otra persona, un gran amigo mío, director, uno de los grandes directores de una empresa multinacional, va usted a vivir a Colombia. ¿Quiere usted? Porque además le va a suponer, también lo decidió, también fue muy drástico, muy duro, es decir, cualquier proceso de cambio que te afecte a cuestiones vitales, importantes, a tus rutinas, a tus personas, a tus lugares, etcétera, aunque sea deseado, no siempre es fácil de llevar. Es decir, también hay un proceso, ¿eh? Hay un proceso, por supuesto, muchísimo menor que si el proceso viene sobrevenido, impuesto desde fuera y no deseado. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Si no tenemos nada más, continuamos, que se nos va un poquito el tiempo, si os parece. Sí. Paco, continuamos y luego seguimos con preguntitas, ¿os parece? Pues si no, nos comemos el tiempo. Adelante. ¿Quieres Paco avanzar para empezar mi parte, Natalia? Un par de... La siguiente diapositiva que se Hablamos, por lo tanto, del cambio en la organización. Adelante. El cambio en la organización, efectivamente. Es decir, vamos a ver el mismo cambio, pero desde una perspectiva de empresa, de perspectiva de la organización en general, no ya como las personas en particular, que evidentemente también, y es el punto de partida, todo lo que nos ha contado y nos ha ilustrado Mariano, ¿no? En cuanto a las organizaciones, también en las personas, pero especialmente quizás más en las organizaciones, el cambio organizacional, como dice ahí, es como ir en bicicleta, porque hay que avanzar. Hay que cambiar continuamente, porque si no te acabas cayendo. Y la pregunta que siempre nos podemos hacer es, ¿eso cómo lo estamos haciendo? ¿Estamos abordando el proceso de una manera natural, eficaz o traumática? Y precisamente para eso estamos aquí, es el objeto de este módulo, para reflexionar sobre cómo lo estamos haciendo y sacar algunas pistas de cómo tal vez lo podíamos hacer, partiendo de cómo lo han hecho en otros sitios. Luego os contaré un caso de éxito en que puede ilustrar todo esto. Pues si pasamos a la siguiente diapositiva, Natalia, lo primero que nos podemos presentar es cuando hay un cambio. ¿Alguien duda que hay que cambiar? ¿Para qué hay que cambiar? ¿Es que alguien lo duda alguna vez? Y sobre todo, según se ve ahí, en este entorno tan global y multinacional y de distintas culturas, como se puede ver por ahí. En este mundo estamos, esto es algo absolutamente incorporado en nuestra vida diaria, hasta la empresa más pequeña está metida en esto, ¿no? ¿Alguien duda que hay que cambiar? ¿Para qué cambiar, no? Pues ¿para qué cambiar? Hay que cambiar, entre otras cosas, para tener empleados más comprometidos. La gente que sea más feliz aportará más. Para tener clientes más satisfechos cada vez. Y así los tendremos y no se irán a la competencia. Y así hasta nos prescribirán. Eso es otro cambio, otra forma de cambiar. Otro motivo para cambiar y para pensar en si debemos hacerlo. Tener accionistas contentos, importante también para los que tengáis responsabilidades de alta dirección. Accionistas contentos, rentabilidad. Buscar la rentabilidad.
así apostarán por la continuidad. También tener proveedores y otros partners dispuestos a colaborar, tener un enfoque de confianza, de ganar con esto. Todo esto es el mundo actual y esto es lo que nos indica por dónde teníamos que ¿para qué cambiar? ¿No? Bueno, pues la siguiente cuestión es ¿qué es lo que hay que cambiar? ¿Qué hay que cambiar? Si posamos, lo vemos a continuación en una esquemita, donde nos damos cuenta de que el cambio viene motivado por factores externos o tiene una óptica externa. Podemos pasar, Natalia, a la siguiente, sin duda. Y unos factores internos de la empresa. En ambos casos se hace necesario cambiar. ¿Qué factores externos o fuerzas externas nos obligan a cambiar? Pues a veces los cambios vienen prodigados desde esa perspectiva externa por los mercados cambiantes, diferentes, o que simplemente hemos de conquistar nuevos mercados, por los propios clientes que nos obligan a dar otro tipo de productos, otro tipo de servicios, por la propia competencia que se mueve y si no lo hacemos nosotros igual quedamos desbancados, los propios cambios legislativos, tanto legislativos desde el punto de vista laboral, económico, político, medioambiental, etcétera, y la propia coyuntura económica. Todos esos son factores externos, fuerzas externas que obligan a la organización. Conclusión, estamos en nuestra empresa, mirar hacia afuera, mirar qué pasa alrededor y ver esto que pasa alrededor, cómo nos afecta y qué nos obliga a hacer internamente, ¿no? Pero aparte de eso, independientemente, hay otras fuerzas internas que también nos obligan a cambiar. A veces son, y lo que cambiamos, quizás derivado de lo externo, pero independientemente. Cambiamos los sistemas de gestión, cambiamos los sistemas organizativos, los comerciales, cambiamos tecnología, implantamos redes sociales, nueva forma de comunicación externa e interna, innovamos en productos, en procesos, importante esto, innovamos en el talento, en la forma de captarlo, en la forma de retenerlo, en las relaciones con la gente, implantamos un sistema de comunicación interna, nos fusionamos, nuevos mercados de venta, nuevos mercados de compra, todo esto está incorporado a nuestro día a día continuamente, actualmente, ¿no? Bien, pues esto es lo que hay que cambiar, ¿no? A partir de aquí tenemos una primera pregunta de votación, que si Natalia puedes pasarla, si es tan amable. ¿Natalia? ¿Sí? ¿Me oyes, Natalia? ¿Sí? Exacto. ¿Paco? ¿Sí? Bueno, sí, pues te oigo, es eso lo que querías, ¿no? Ahora. Sí, efectivamente, la primera... tengo que ver para vencer. No, esa es la anterior. Hay una pregunta de votación ahí, Natalia. Tengo yo aquí. Sería votación. ¿Qué área en tu organización inicia los cambios? ¿No la tienes ahí? Esa es la que viene ahora. Sí, un momento, Paco, estoy... Sí. Es que esto que se ve, esto lo vemos a continuación después. Exactamente. Podéis empezar a votar, sí. Votamos. ¿Qué área de su organización, por vuestra experiencia y por los cambios que habéis percibido, los está iniciando? De ahí podemos sacar una lectura interesante. ¿Los inicia la alta dirección? ¿O son los mandos intermedios los que los prodigan y en todo caso la alta dirección los aprueba posteriormente? ¿O quizás los cambios están propiciados desde el área de recursos humanos y seguramente en un enfoque sesgado, ¿no? Creo que es interesante vuestras respuestas y las conclusiones que podamos sacar de ahí. Pues muy interesante parece, sí. Estamos por el 90%, con lo cual bueno, vamos a cerrar y... Podemos disfrutar de vuestros resultados. Y compartir las conclusiones. Ajá. Bien, pues evidentemente coincide con la idea que yo tengo de quién debe iniciar. Y entonces en vuestras realidades está ocurriendo eso, la alta dirección, evidentemente, todo pasa por la alta dirección, lo bueno y lo malo, todo pasa por ahí, evidentemente, pues en vuestra realidad da la sensación de que esa alta dirección está en la línea que entendemos o se puede entender como correcta, que es la que inicia los cambios y de ahí todo lo demás, no es la que marca las pautas. Mandos intermedios, una buena participación y la de recursos humanos, importantísima, pero no quiere decir que también puede iniciarlas, pero y su colaboración es absolutamente fundamental. Es importante que sea la alta dirección la que abandere el cambio y la inicie. Luego saldrá esto mismo con el tema del caso de éxito que os comentaré después, ¿no? Bueno, pues si hemos comentado esto podemos pasar a la siguiente,
donde en la siguiente tenemos hemos hablado del qué cambiar y el cómo cambiar, ¿no? Bueno, pues para cambiar tenemos una necesidad surge, y es la necesidad de disponer de un enfoque que nos guíe, que el cambio no sea una aventura o no sea un salto a lo desconocido o ya veremos qué pasa, ¿sí? Sino que sea realmente una guía, una metodología. Esa es una primera conclusión que yo saco. Primero, una guía. Otro, cambio gradual o cambio radical. Cada uno podéis pensar, ¿no? Y la respuesta pues puede ser según. Puede ser un cambio gradual para los cambios tecnológicos, donde no sería bueno que fueran absolutamente de golpe o radicales o traumáticos, ¿no? Una reorganización o unas determinadas incorporaciones, es como para ir asimilándolo poco a poco, ¿no? A veces se requiere que los cambios sean más traumáticos, más radicales, y cuando toca hay que hacerlo. Por ejemplo, en el caso de cuando hay adquisiciones, no podemos estar pensando en unificar culturas y que se nos pasen 20 años en esto, ¿no? Hay que ir más rápido. Cuando nos fusionamos con otros, o desgraciadamente en los casos donde hay se prescinde de personal, casos a veces de despidos y otras situaciones laborales, esto hay que asumirlo rápido, hay que hacer porque eso sí que sea rápido, ¿no? Hay que tener un criterio, y eso es lo que quería comentaros, ¿no? Y la última pregunta es decir, ¿solos o acompañados? Mira, la primera cuestión que yo digo, evidentemente solos, pero no solos, sino con la implicación. Primero con la implicación de la organización y de la alta dirección, implicación, pero absoluta. Y de hecho, en una de las preguntas de votaciones ha aparecido que es la que inicia, pero no solamente inicia, sino además se implica en todo el proceso de cambio, ¿no? Y pensar que no la dirección, por supuesto, y que sí, pero no solamente la dirección, sino el cambio. Hay libros que hablan de el cambio es cosa de todos. Pues esto sencillamente es verdad. Y si no es verdad, la cosa falla. Entonces, para que sea verdad, hacer que sea cosa de todos. Aquí Recursos Humanos tiene mucho que decir al respecto, ¿no? Y otro tema importante dentro del solos, dentro de la organización, que haya internamente alguien que pilote el cambio. No necesariamente la alta dirección, pero que haya una persona que se encargue de todas las fases del proceso de cambio y de verificar que esto viene, como veremos después. Pero que haya alguien que pilote esto. También es verdad que acompañados, pues algunas veces sí que, desde luego es aconsejable, un apoyo externo, un apoyo externo aporta método, aporta cierta distancia sobre el cambio, lo cual quita intensidad emocional, lo cual es bueno, y también un apoyo externo lo que hace es dar cierta presión a la empresa. La empresa cuando tiene que cambiar está metida en la vorágine del día a día y a veces no se producen los cambios a la velocidad adecuada. Lo vamos dejando de un día para otro porque el día a día a veces nos come, ¿no? Y un acompañamiento externo mete ese tipo de presión para que se cumplan plazos y el cambio llegue cuando tenga que llegar y no más tarde. Y por tanto se disfrute y se beneficie del cambio en el momento adecuado, ¿no? Bien, pues eso es el cómo cambiar, y ahí tenemos otra pregunta de votación que podemos pasar. Natalia, si eres tan amable. Por supuesto. Bien, gracias. Y espero que aparezca y la podamos ver todos. ¿Dónde está la mayor dificultad por vuestra experiencia o por la experiencia que tenéis o que hayáis vivido, aunque haya sido en la distancia, la mayor dificultad para el cambio en la propia organización? ¿Dónde radica? La mayor dificultad para cambiar no tiene que ver con lo que hemos dicho antes de quién la inicia. A veces la inicia, pero a veces quien inicia, que es la alta dirección, y todos, casi la mayoría habéis opinado que es por ahí, quien la inicia. En este caso, ¿dónde está la dificultad? Es la alta dirección la que frena a veces los cambios, incluso aunque los inicie, fijaros. A veces no hay comunicación interna, es una dificultad que frena también, influye mucho en el cambio personal. ¿Hay falta de motivación en la gente o hay falta de método? ¿Cuál dificultad? ¿Qué opináis? ¿Cómo van las votaciones, Natalia? Bueno, pues está bueno, es que cambia de un segundo a otro, es increíble. La verdad, yo creo que os va a sorprender. Estamos por un 70%, sí. 80%, un segundito más y... Cuando tardéis más en contestar, quiere decir que no... sí, yo creo que genera mucha duda, no está claro, sí.
Pero eso es bueno, eso es constructivo también, ¿eh? Mientras, aprovecho un segundito, Paco, para pedirte un poquito de celeridad, porque yo sé que tenemos asistentes que bueno, tienen cositas que hacer y nos comemos el tiempo. Pues Adelante, venga, disculpa. Tenéis ya Adelante. las respuestas en pantalla. Correcto, vemos que la mayor dificultad para el cambio en tu organización, según la gente, radica en la alta dirección, podría ser que sí o que no, como nos ha dicho, que no hay comunicación interna, parece que esto gana bastante fuerza, falta de motivación y lo que gana desde luego es la falta de método. Falta de método. Bueno, pues la falta de método es lo que vamos a hablar precisamente a continuación, os voy a presentar algo, aunque en la lectura que os pasé también está resumido. Y otro tema interesante es que falta comunicación interna, una de las cosas que ha salido, ¿no? Eso tiene que ver con lo que decía Mariano, donde hay a veces esas resistencias que vienen por la falta, que no la gente no ve qué va a pasar, ¿no? Bueno, pues la comunicación vendrá a suplir todo eso, ¿no? Bien, ¿cómo cambiar? ¿Cómo cambiar? Lo primero, los pasos claves son esos, esto es muy resumido, vamos a ir rápido porque es muy clave. Primero hay que ver qué es lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos a la hora de cambiar? ¿Qué necesitamos? ¿Qué queremos? Y luego a partir de ahí, ¿cuál es nuestra meta? Porque cambiar por cambiar no tiene sentido, tiene que haber un objetivo. ¿Qué queremos? Luego, ¿en qué punto estamos respecto de ese final que queremos? ¿Dónde estamos ahora? Visto de ahí, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer para pasar de nuestra situación actual a la que queremos. Eso lleva una planificación, no está hacer un plan. El plan es qué cosas vamos a hacer, quién las va a hacer y cuándo las va a hacer, es el plan. Lo siguiente, evidentemente, es la acción. Lo siguiente es la acción. Y una vez en la acción es hacerla, pero siempre con un cierto control, un cierto tutelaje de todo esto, ¿no? Y tenéis en la diapositiva siguiente, tenéis un esquema que puedes pasar. ¿Sí? ¿Puedes pasar, Natalia? Un cuadro siguiente, la otra diapositiva. Ahí tenéis esto. Este esquema os lo aporté en la lectura que todos habéis recibido, por tanto, es el resumen de lo que veis, esto está claro. Me quedo solamente con una cosa. A medida que vamos avanzando de arriba a abajo, vamos avanzando en el proceso de cambio y al final hay el tema de mejora continua. Y esa mejora continua significa que después retroalimenta cualquiera de las fases anteriores, según las flechas de puntos suspensivos que hay ahí. Bien, ya vamos, queda poco, pero tenemos una pregunta de votación a continuación. Pregunta de votación, si puedes pasar, Natalia. Por supuesto. Ya que hemos comentado un método, aunque lo he explicado rápidamente, pero tenéis, tiene su lógica, y lo bueno es el método, seguirlo fielmente, el método, por mi experiencia, seguirlo fielmente, y si queréis lo volveré a repetir, seguirlo fielmente. Bien, pues ese método, por vuestra experiencia, por la experiencia que tenéis, ¿se abordan esos cambios con ese método que acabamos de ver? Aquí, si no, no lo sé, y será interesante sin duda vuestras aportaciones, vuestras respuestas. Sí, podéis votar ya. Podéis votar, que es gratis. También rápidamente, a ver si... Vamos por el 60%, enseguida 75%, fenomenal. Lo que me está pareciendo muy interesante es que mediante todas estas votaciones, que quizá a alguien le parece que sean muchas, pero vamos viendo cómo las distintas empresas están funcionando con estos temas y tal como vemos las cosas, ¿no? Y estamos llegando a un consenso, lo cual siempre es interesante. ¿Cómo vamos? Cerramos y lo vemos. Enseguida podéis ver los resultados. Vemos que se abordan los cambios en tu organización con el método que nos acaba de comentar Paco. Clarísimamente no. No, desgraciadamente no. Bueno, pues hay una lectura. Ya hemos visto que el cambio es necesario, el organizacional del que estamos hablando, y si hay que hacerlo, hagámoslo, pero hagámoslo bien, porque si no, no conduce a nada positivo, ¿no? Bueno, pues captemos un método y apliquémoslo, esa sería la lectura, ¿no? Bien, para ir acabando tenemos una diapositiva a continuación ya que lo hemos hecho, y por la experiencia que hemos podido tener en los procesos de cambio de las empresas a las que hemos acompañado a cambiar, la siguiente, Natalia. Los errores a evitar. Sí, ¿qué errores? Pues sí. Pues, ¿cuáles son los que hemos descubierto? Y los reclamamos para que quienes estéis en procesos de cambio no incurráis en ellos, ¿no? Bien, un error, que el cambio sea solo cosa de la dirección. Es importante, ¿eh? La dirección, por supuesto que tiene que estar, pero tiene que estar involucrada, ¿eh? No ya que lo promueve, sino que lo continúe y se involucre en el día a día.
Otra cosa, la autocomplacencia. A veces nos creemos que ya lo hemos hecho todo, que ya hemos cambiado o que somos suficientemente buenos, con lo cual no vamos en la dirección correcta sencillamente porque nos quedamos donde estamos, ¿no? Otra cosa es querer cambiarlo ya que estamos, no tan prisas y queremos cambiarlo todo ya. Pues tampoco es eso. A veces las cosas son más pausadas y los cambios hay que asumirlos. Las prisas son malas consejeras. Decía Di Stéfano hace algunos años que las prisas son propias de los delincuentes y los malos toreros, ¿no? Bueno, pues suena de esa broma, pero creo que se puede aplicar también a los procesos de cambio. Al contrario, de veces la gente, independiente de las prisas, va con demasiados cambios a la vez. Hay que hacer los cambios que sean necesarios, a la velocidad que sea necesaria, pero todos esos se pueden asumir, ¿no? Ha salido también una de las votaciones, un error a evitar, no informar. Lo peor de la gente es que no sabe dónde vamos. Por experiencia, cuando la gente sabe dónde vamos, lo acepta y colabora de buen gusto. Pero cuando no se le informa, pues hay un rechazo natural, y es lógico también, ¿no? Otro, no formar y no formar, no dar la formación necesaria. Los procesos de cambio pueden requerir formación necesaria para cambiar de una máquina a otra, de una tecnología a otra, de un programa informático a otro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay que dar la formación, no solamente instalar una máquina aquí y esto, ¿no? Otro que ha salido, otro error a evitar, es la falta de método. Pues un error es que no haya método, por tanto, aplicar el método. Y algunos cambios requieren recursos, no siempre costosos, pero en todo caso recursos que también hay que aportar, ¿no? Bien, luego los cambios requieren actuar a veces entre varios procesos o entre varios departamentos, pues hay que coordinar entre ellos para que el éxito precisamente de eso, por la experiencia, ¿no? Y luego también no se observa el último procedimiento, que es que hay un seguimiento, unas lecciones aprendidas y una retroalimentación de esto, ¿no? Bien, si podemos pasar a las siguientes, yo pondría las claves del éxito, ¿no? ¿Cuál es la siguiente? Que serían las claves del éxito. ¿Cuáles serían unas claves importantes? Pues primero están ahí con la palabra cambiar y tiene que ver con el compromiso de todos. Las claves, en resumen, compromiso de todos con el proceso de cambio, lógicamente previa información para el mundo. Analizar las percepciones de la gente sobre el proceso. Quien pilota el cambio dice esto cómo va y la gente cómo lo está viendo y cómo lo va a seguir viendo. Analizarlo para reaccionar en consecuencia, ¿no? Otro, lo que se ha dicho, aplicar el método del plan. Otro, budget, objetivos, metas. Tener claro por qué cambiamos y a dónde queremos ir, qué queremos conseguir con este cambio, ¿no? Finalmente, la información. La información a la gente del por qué y de cómo vamos en cada momento. Luego, aprender, formación, dar la formación necesaria. Y una cosa que se olvida habitualmente es celebrar los éxitos, reconocer a las personas que han contribuido y celebrar todos que hemos hecho cambios. Que hemos hecho cambios y que hemos triunfado. Celebrarlos. Importante eso. No está incorporado a la cultura española esto, pero es muy importante. En definitiva, el resumen: información, formación, diálogo, apoyo y método, con lo que yo me quedaría de las claves del éxito. Y finalmente os voy a contar, si pasas, Natalia, os voy a contar muy brevemente, porque vamos justos ya de tiempo, pero sí que me gustaría no dejar de comentarlo, va a ser cosa de 4 o 5 minutos como mucho, un caso de éxito de los varios que he tenido ocasión de vivir. Este es un caso concreto y paradigmático. El punto de partida es una compañía de la Comunidad Valenciana, fabricante de muebles, tanto fabricante en España como en el extranjero, Indochina en concreto, y tiene una presencia mundial en cuanto a mercados. Era una organización, cultura de empresa familiar, con una organización muy jerarquizada, con una muy disciplinada y muy metido todo en departamentos. Y resumiría el punto de partida con el gran número de ineficacias en cuanto a reclamaciones por producto no correcto, por retrasos en las entregas y tensiones en el departamento, ¿no? Bueno, este es el motivo de que tuve ocasión de aterrizar en esta empresa para ponerla al orden, ¿no? Si paso a la siguiente diapositiva, vemos cuál fue el resultado de un proceso de cambio. ¿Cuál fue el resultado? Pues muy resumido por un tiempo, pero digo, bueno, se implantó un sistema de gestión de la calidad que se certificó y luego fue auditado sucesivamente varios años, incluso algunos de ellos con 0 no conformidades, lo cual es un éxito. Luego se produce una coordinación entre departamentos y procesos, cada uno sabe lo que tiene que hacer y lo hace y se coordina. Se dispone de datos de gestión importante, la empresa, el propio cambio genera datos de la actividad, con lo cual a partir de ahí se puede seguir mejorando porque se tiene esos datos de información. Hay pautas de trabajo en todas las áreas relevantes, pautas de trabajo, y todo el mundo sabe cómo tiene que hacer las cosas y cómo operar. Las pensiones están centradas en su trabajo y coordinadas entre sí, fruto de que sabe en qué proceso está
y a quién es su cliente interno. Comité de indicadores. Se creó un comité de indicadores que a partir de la información que se tiene se reúne todos los meses y toma decisiones a partir de ellos, decisiones para la mejora, como es lógico. Han disminuido, otro resultado, han disminuido las reclamaciones y los plazos de entrega son óptimos dentro del sector. Esto es el resumen del proceso de resultado de cambio. Y la última es las lecciones aprendidas, que si pasamos, ¿qué se aprendió de esta situación? Pues se aprendieron cosas del caso de, yo llamo de éxito, no fue completo. ¿Qué se aprendió? Pues primero que cambiar es posible y bueno, es posible cambiar, lo vieron y percibieron que fue bueno para ellos ese cambio. El cambio se hizo poco a poco, una lección, y ahí fue una clave del triunfo, y otra clave del triunfo fue la gran implicación de una persona interna que coordinó internamente. Yo estaba desde fuera, pero la persona interna en su condición de directora de calidad se implicó enormemente en el proceso y fue la persona que iba metiendo presión internamente. Esa fue una clave importante. Sin embargo, hay otras cosas que se podían haber hecho mejor y también se aprendió de ese proceso, ¿no? Pues mirad, la dirección es la que lo propuso y la que nos pagaba bien, y religiosamente, puntualmente, pero no se implicó durante el proceso. Al principio, quiero esto, adelante. Pero esa falta de implicación repercutió en toda la gente, ¿no? La cultura de esa empresa no propiciaba la formación, hubiera sido necesaria más formación para perfeccionar esos cambios. No se dio, fruto de la propia cultura, importante el tema cultura, los reconocimientos, y eso produjo no suficiente implicación del personal. ¿Hubo éxito? Sí. ¿Podía haber habido más éxito? Pues desde mi punto de vista también. Eso es lo que quería compartir con vosotros. Como conclusión, la última diapositiva, mis conclusiones a esto, que las vamos a resumir, es primera conclusión, el cambiar es estratégico, no es cualquier cosa, por tanto es cosa de la alta dirección. Cambiar no siempre es fácil, eso hay que decirlo desde el primer momento y hay que asumirlo por parte de todos, pero eso no quiere decir que no pueda ser. Importante conclusión, tener metas para el cambio, no hacer el cambio porque todos cambian y yo también, saber a dónde quiero llegar. Luego utilizar una sistemática, en las votaciones ha salido que también tengo una sistemática clave, y luego siempre la lectura positiva con la que me quiero quedar. Podemos vencer dificultades. No es imposible, es posible, como veis ahí en la viñeta de la derecha. Finalmente, por mi parte, hay algunas preguntas para el coloquio, para breve coloquio ya, por la hora que estamos, y les paso la última diapositiva de las mías, preguntas para el coloquio. Y si alguien te dice... Exacto, estas preguntas que tenéis aquí, cualquiera de los participantes, tanto estas como las siguientes, ya podemos empezar a comentarlas entre todos por los métodos que ya os hemos comentado. Y si no, directamente Paco y Mariano también. No sé, Mariano, si tiene algo a decir, por ejemplo, en dificultades que pueda haber encontrado a la hora de implantar cambio, innovaciones, por ejemplo. Bueno, sí. Quería preguntar, Paco, desde el punto de vista del ejemplo que has puesto, o de otros ejemplos, tampoco hace falta cebarse con una empresa en concreto, puedes generalizar a otras... Por eso no he puesto su nombre, pues no estoy autorizado. Sí, no, lo digo en sentido positivo. Tampoco me cebaba, porque la verdad es que hubo éxito, podría haber ido mejor. No, es una broma. No, quería decir que la pregunta que te hago no es necesario que me lo contestes a propósito de esta organización concreta, sino en general en otras, ¿no? La segunda pregunta, me gusta lo que ha dicho Henry, yo pensaba en ella también. Las dificultades a la hora de implantar, no tanto... ¿qué dificultades provenían de la gente, del personal de abajo, no de la alta dirección ni de los jefes de departamento? Bueno, es que están relacionadas. ¿Por qué? En tus experiencias de cambio organizacional. Te lo digo. La dificultad que yo me encontraba básicamente está en la gente. ¿Y sabéis por qué? Porque no ha tenido suficiente información y respaldo de la dirección. Ahí está. Todos los procesos que he vivido ha sido literalmente así, todos los procesos. Es decir, la gente es reacia, pero no ya porque sí, yo se lo puedo decir, pero a la gente le gusta que se lo diga, o necesita que se lo diga la dirección, y no alguien de fuera. Por eso he dicho que es importante que haya una persona interna que pilote el cambio y que haya una implicación de la dirección, no solamente al contratar a alguien de fuera o al decir vamos a cambiar, adelante, y ahí se acaba, sino que esté en el día a día. Y ese el día a día significa informar, importante informar
Es importante respaldar, importante dar aliento a la gente. Eso, es interesante lo que dices, Paco, porque efectivamente comentaba Henry Ford, que por ahí lo hemos puesto, que nadie cambia si no siente la necesidad de hacerlo. Es verdad, es decir, el cambio es como subir a una montaña, ¿verdad? Mire usted, hay que subir a la montaña, pero mire, si ¿qué no pasará allí? para subir a la montaña, yo no subo, no lo subo. Claro. Y es muy Dile a la gente la vista tan bonita, el aire tan bonito, tan sano, o el tesoro que se va a encontrar, ¿no? Efectivamente. Ya cómo se pone a correr así. Porque el esfuerzo que supone todo cambio realmente debe estar compensado, porque lo que se pierde en relación a lo que se gana no queda demasiado deteriorado. Y ahí es un poco lo que dices tú, la necesidad de la información y de la participación en el proceso. Claro, que la dirección está involucrada y a partir de ahí se informe. Dentro de esa involucración, ¿qué informe? Informe no a alguien de fuera, repito, porque eso, cuando yo he intervenido, esa información le da o no, pero siempre se ha quedado corta. Y se ha quedado corta no porque yo lo he dicho una y dos y tres veces, sino se ha quedado corta por el respaldo de la dirección. Hay más credibilidad para esto cuando ves la dirección de la empresa que ves a alguien de fuera, ¿no? Eso es para mí la dificultad fundamental que me he encontrado. Esos son los ejemplos que puedo aportar. Entramos en nuestra última parte del webinar de esta ocasión, que sería la parte que hemos denominado debate, en el que, cualquiera de vosotros puede contestar esas preguntas, y también os voy a preguntar yo a Paco o a Mariano, ¿qué creéis que caracteriza la etapa de descongelar? Por cierto, no lo habéis dicho, pero es un término explicado dentro de las lecturas que se han mandado previamente. ¿Qué opináis? ¿Qué caracteriza esta etapa de descongelar? Desde mi punto de vista, la etapa de descongelar es primero reconocer que hay que cambiar. Cuando estamos en la etapa de primero para descongelar es darse cuenta de que nuestra situación actual no es correcta, y ahí puede valer para lo personal y para lo organizacional igual. Es decir, primero darse cuenta, reconocer nuestras carencias, o reconocer nuestras ineficiencias, o reconocer que haciéndolo bien lo podemos hacer mejor porque el mercado, la competencia o lo que sea nos obliga a hacerlo mejor, ¿no? Primero reconocer, y luego a partir de ahí también abandonar nuestras prácticas, decidirse a abandonar nuestra zona de confort. Esas son las dos claves que caracterizan desde mi punto de vista la etapa de descongelar. Bien, en las lecturas estas previas teníamos precisamente explicadas estas tres fases: descongelar, cambio y recongelar. En realidad no se puede, es una realidad psicológica, o como se dice muy modernamente, neuropsicológica, inapelable. Es decir, no se puede tener nada nuevo si no se ha dejado lo antiguo. El cambio solamente se produce cuando se ha producido una descongelación anterior, ¿verdad? Y psíquicamente es así también. Hace falta una modificación, es decir, hace falta una renuncia a lo antiguo para que lo nuevo entre, y lo nuevo y entre de verdad, entre con fuerza, ¿no? La nostalgia. Esa renuncia se produce cuando me doy cuenta, esa renuncia se produce cuando me doy cuenta de lo mal que estoy o que debo cambiar. Lo primero es reconocer mi situación. Y a partir de ahí empecé a renunciar, que evidentemente hay que renunciar. Totalmente de acuerdo. Sí, perdona, Mariano. Sí. No, estoy. No sé si tenemos alguna pregunta de algún participante, Natalia. Pues tenemos aquí una pregunta de José Vera, que dice: el recongelamiento ya es cuando has asimilado el nuevo hábito, ¿correcto? Sí, yo puedo contestar desde mi punto de vista, evidentemente. Sí, asimilas el nuevo hábito y lo haces, y lo vuelves a hacer, y lo vuelves a hacer, y lo incluyes, entre tus rutinas habituales, ¿no? Entonces, a partir de aquí ya lo haces de una manera natural, ¿no? Y entonces es cuando realmente se produce el cambio. Así es. Cuando has integrado las nuevas pautas en tu rutina personal, ¿ya? O cuando, dicho en otros términos, cuando has pasado a ser lo que se llama ser inconscientemente competente, ¿no? La gente, ¿consideráis que reacciona, es decir, cómo reacciona la gente cuando se le explica la necesidad de efectuar ese cambio y de cómo se va a efectuar?
Mi opinión, o sea, mi experiencia, cuando se explica claramente y se le explica por la dirección de la empresa, reacciona bien. Reacciona bien. Es decir, que Si no, lo que hay es rechazo, y resistencia. O una colaboración entre el entusiasmo y el rechazo absoluto y grados intermedios, ¿no? Pero, Sí, está claro, y eso da respuesta a la última pregunta, ¿no? Evidentemente, que tenemos ahí, de que cómo reacciona la gente cuando se le imponen esos cambios. Entiendo que me dirás que mal, lógicamente. Por supuesto mal, hay rechazo, hay boicot, hay no colaboración, ¿no? Con lo cual, las enseñanzas de ahí o las consecuencias son claras, ¿no? Aparte de la implicación de la dirección, para mí, ya me quedo, implicación de dirección e información. Esas son las clases. Hemos visto antes en el cambiar que había varias claves, me quedo con esas dos, implicación de dirección y todos los procesos de información a la gente, ¿no? Y fijaros una cosa que quería añadir sobre esto, y es que todos los que estamos aquí participando ahora en este seminario, sabemos, o sabemos por otros, si no lo sabemos directamente por experiencias, que hay empresas, organizaciones o divisiones de empresas multinacionales que han hecho los cambios dramáticamente, perdiendo la confianza y teniendo un impacto proporcionalmente muy negativo entre la gente. Y sabemos de organizaciones que lo han hecho muy bien y que realmente han llegado a cambios, a provocar cambios dramáticos sin que eso afecte a la organización como tal. Es decir, no se ha perdido la confianza, y el impacto entre las personas ha quedado amortiguado por su información, por su colaboración y por las ventajas adicionales o compensatorias que han obtenido. Las cosas se pueden hacer bien y se pueden hacer mal, y esto se puede hacer simplemente, como has dicho muy bien, Paco, porque existe un método, existe un procedimiento y porque la gente colabora con ello, ¿no? Así es, efectivamente. Perdonad, os planteo una pregunta que tenemos en el chat, que formula Vanessa Morcuende, que es interesante. ¿Cómo reconducir un cambio mal gestionado? ¿Te atreves, Mariano? Bueno, en realidad, yo voy a dar la primera parte y luego das tú la segunda, Paco. Muy bien. La primera parte de esa interesante pregunta es que un cambio mal gestionado tarda muchísimo en cicatrizarse, por llamarle al cambio productor de herida o de trauma. Es decir, cuando se ha perdido la confianza en el agente del cambio, se han perdido muchas cosas. Una empresa, ¿os acordáis? Que esto se debatió mucho al principio de la crisis económica y social que hemos tenido en este país y en el mundo entero. Cuando las cosas empiezan, si los cambios no se hacen bien, se deteriora las posibilidades de fe. Hemos aprendido mucho, las empresas también, a hacer las cosas bien. Por lo tanto, cuando el cambio se gestiona mal, la cicatrización de las heridas y el empezar una nueva etapa es muy costoso, muy costoso. Y luego para contestar, para también contestar desde otra óptica a la pregunta tan interesante del cambio mal gestionado, ¿qué le diría? Pues vamos a lo que comentábamos antes. Primero, descongelar. Es decir, si tenemos un cambio mal gestionado, tenemos un guirigay ahí, un jaleo, un follón, valga la expresión, metido. Lo que no podemos es continuar así, aunque sea por el buen método. Hay que tirar para atrás, dar un paso atrás. No sé si empezar desde cero, pero desde luego empezar desde muy atrás. Descongelar, hacer que esa mala experiencia, borrarla. Quitamos esto y a partir de ahí vamos a empezar a decir a dónde queremos ir y vamos a empezar el método correctamente, pero tirar para atrás y volverlo a recorrer correctamente el camino. Eso es lo que yo podía aportar a ese respecto. ¿Qué piensas, Mariano? Entonces, sí, perfectamente. Sí, igual. Evidentemente es una situación complicada y compleja, pero en todo caso resoluble. Cambiar cambiar no es fácil, pero es posible. Cambiar. No, o sea que se ha perdido un tiempo y se han perdido unas energías, si se ha hecho mal al principio, que luego habrá que solucionar. Pero había un ruido que ya se ha ido para mí. Esto, hay que enfriar el tema, porque cuando se ha perdido el tiempo y esas energías, evidentemente hay una energía negativa ahí, ¿no? Pues no podemos continuar con la misma. Hay que tirar, hay que enfriar, hay que quitar esa energía negativa
y a partir de aquí de rediseñar el proceso, en este caso bien. Por tanto, y a descongelar y empezar a hacer otra vez. Bueno, Vanessa, la persona que ha formulado la pregunta, ha levantado la mano y en cuanto le he dado paso, vamos a intentar otra vez, pero nos sale mucho ruido. Vanessa, tienes el micro abierto, con lo cual, cuando quieras... Es que he entendido la parte de volver a descongelar y demás y volver a retomar el proceso, pero lo encuentro dificultoso, por ejemplo, en una fusión mal gestionada. Se fusionan dos empresas, por ejemplo, si la fusión se ha hecho con falta de comunicación, con falta de claridad, ya pues, las consecuencias se vienen viviendo desde hace unos años, es difícil plantear el volver hacia atrás, porque no se puede volver a hacer la comunicación de esa fusión y el reparto de funciones y demás, porque ya está hecha la fusión. Claro. ¿Sí? Es decir, como siempre, muy buena pregunta, igual que la anterior, y luego te la agradecemos. Evidentemente, eso está ahí. Pero a partir de aquí hay que, en este caso, descongelar es quitar virulencia al tema, porque en una situación de mala comunicación hay un momento de mal ambiente, hay un momento de malas decisiones, de tensión, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer, quitar actitud. Y luego, a partir de ahí, decir, a partir de ahí vamos a hacerlo de esta otra manera y transmitirlo, incidiendo en el tema informativo, en este caso con más importancia o más, subrayando más el tema más genuino. Volviéndose a ganar otra vez la confianza perdida, ¿no? Es un proceso que hemos dicho que llevará más tiempo, porque se ha hecho mal, pero que insistiendo en esa confianza... Es que no hay otra, si está mal, está mal. Hay otra. No, pero no puede decir, bueno, pues vamos a continuar y mañana ya lo haremos bien. No, pero primero hay que olvidar, hay que quitar tensión, porque es imposible que mañana lo hagamos bien, aunque queramos, si la tensión no la hemos quitado previamente. Entonces, la aplicación del descongelamiento en este caso. Ok, gracias. Fantástico. Natalia, ¿tenemos alguna cosita más? Hola, no sé si me oís. Perdón, sí. Sí, te oímos, te oímos. Nada, Pablo, no sé si... Sí, adelante, adelante. Yo te oigo, Natalia y Enrique, os oigo. ¿Sí? Ahora No, es que hice yo un comentario. Hola, soy Pablo Riera. No, es que había hecho yo un comentario en el chat. ¿Qué tal, Paco? ¿Qué tal, Mariano? Encantado. Perdona que me haya... Hola. Acabo de aterrizar de un avión. No, yo comentaba en el chat que yo creo que en ese tipo de situaciones que se dan, por desgracia, muchas veces, yo creo que lo primero es, bueno, en esa fase de descongelación, el incidir en la importancia de reconocer el error. Yo creo que cuando se dan procesos de cambio mal gestionados y empiezan a surgir ese tipo de problemas a nivel de las personas, de clima y demás, la dirección tiene que tener el coraje suficiente para reconocer que ha gestionado mal ese cambio, que ha habido errores en el proceso, pedir disculpas y retomar el rumbo buscando un beneficio común. Es decir, yo creo que es la única manera. Va a costar, por supuesto, como comentaba Mariano, y hay que cubrir las heridas, ¿no? Y lamerse las heridas, como hacen los perros. Pero yo creo que si no hay un proceso de toma de conciencia y de apertura, o si quieres de exponerse públicamente ante la gente y decirle que se ha cometido un error y pedir disculpas, es muy difícil que la gente vuelva a recuperar esa confianza para iniciar un nuevo proceso de cambio. Eso es lo que dará credibilidad al sistema y rebajará la tensión. Eso que Pablo perfectamente comenta, rebajará la tensión y da credibilidad a lo que venga después. Eso está dentro de la descongelación. De acuerdo contigo, Pablo, totalmente. Lo que has dicho. Bien, ¿tenemos alguna cosita más? No tenemos más preguntas en este momento. Bien. En tal caso, no sé si vosotros dos queréis comentar alguna cosa más, Paco, Mariano. Pues mira, voy a decir una cosa más a modo un poco de resumen, simbólica, ¿sí? Si queremos. Y es, hace poco oí yo a una presentadora, directora de una importante empresa española, internacional, que le preguntaron por el cambio
personal, se refería a la pregunta, poco cambio personal, por fin, era ella presidenta de una empresa, como digo, importante, y decía, vamos a ver, cuando un tren se para ante tu estación y dudas de si cogerlo o no, ¿qué haces? Y dijo ella, a lo largo de mi vida he aprendido una cosa muy clara, cuando tienes dudas hay que coger el tren. Nunca te arrepentirás de haberlo cogido, siempre te arrepentirás de haberlo dejado marchar. Interesante. Pues sí, efectivamente. Como actitud personal. Nada, vamos a coger el tren. Cuando acabemos nos vamos a la estación y el primer tren que pase. Porque no, es que coger el tren significa movimiento, es decir, cambio. Y como decía yo al principio de mi exposición, cambiar es como ir en bicicleta, que si no pedaleas acabas cayéndote. ¿No? Pues para no pelear, coger ese tren. No, que la vida te puede, la vida y también la vida empresarial, la vida individual, te puede pedir cuentas cuando llega el momento de no haber hecho lo que podías haber hecho. Pero casi nunca te pedirá cuentas de haber hecho lo que no debías, ¿eh? En todo caso, si haces eso, valen las palabras de Pablo Riera, ¿no? Decir, bueno, pues se pide disculpas y empieza primero, que me he equivocado. Pero el dejar pasar lo que podías haber pasado, no es ya que pase lo de Antonio Machado, ¿no? Que decía aquello también, de la felicidad, hermano, pasó por tu puerta, pasó por tu casa, 2 veces no pasa. Sí, pues vamos a aprovechar el tren. Muy bien, pues muchas gracias Mariano, muchas gracias Paco por lo que nos habéis aportado y por vuestras opiniones que nos habéis dejado aquí. También muchas gracias al resto de asistentes. No quiero cortar sin emplazaros también, evidentemente, a podernos comentar en cualquier otra ocasión o mediante mail o como deseéis el material o cualquier cosa que hay aquí. Comentaros también que el Foro de Capital Humano de Grupo PIA no es solo unos webinars que se efectúan de vez en cuando, sino que también hay un grupo en una red social corporativa llamada Yammer, al que, si lo deseáis, os podemos invitar y podéis compartir vuestras experiencias con pues el resto de distintos componentes de distintas empresas que están integrados en dicho foro, y os vais enterando de todo lo que los componentes, no solo PIA, los componentes puedan ir haciendo, comentando o diciendo. Os emplazamos también al próximo webinar que realizaremos el jueves 19 de junio a las 5:30, y en este caso trata de cómo mejorar la satisfacción y experiencias del cliente a través de las personas. Esperamos que haya sido de vuestro agrado. Cualquier comentario, cualquier cosa, ya sabéis, nos lo hacéis llegar. Ha sido un placer y nos vemos hasta otra. Adiós. Adiós y gracias y buenas tardes. Adiós. Adiós, gracias. Bien. Hola.